That's it, Brian? Yes. Bet you're looking for something new. Staring up across the room. Bet I'm a trendsetter too. Bulletproof on another level ahead of the crew. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Sean bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad les daré a conocer sobre un tema que les puede servir, más aún si son o eres estudiante del área de la salud. Sin más que decir, pasaremos a conocer el tema. El tema del día de hoy es curación de heridas. Para empezar hablaremos de qué son las heridas. Las heridas son lesiones de la piel, ya sean intencional o accidental. ¿A qué me refiero con intencional? Un ejemplo claro son las incisiones quirúrgicas para una operación y las lesiones accidentales, un ejemplo sería la caída de una bicicleta o las mordeduras de un perro. Estas lesiones pueden o no producir pérdida de la continuidad de la piel y o mucosas. Nuestro cuerpo, al detectar una lesión de la piel, activa mecanismos fisiológicos, los cuales son destinados para la recuperación y función normal de la piel. Clasificación. Las heridas se pueden clasificar según diferentes criterios. Según su estado, estas se clasifican en heridas abiertas y heridas cerradas. En las heridas abiertas se observa la separación de tejidos blandos. Estas son las más susceptibles a la contaminación. Las heridas cerradas son aquellas en las que no se observa la separación de los tejidos. Generalmente son producidas por golpes, la cual la hemorragia se acumula debajo de la piel, formando un hematoma en las cavidades o en las vísceras. Estas heridas deben tratarse rápidamente porque pueden comprometer la función de un órgano o la circulación sanguínea. Según su gravedad, estas se clasifican en heridas simples y complicadas. En las heridas simples afecta a la piel sin ocasionar daño en órganos importantes. Ejemplos serían los arañazos, los raspones o cortaduras superficiales. En las heridas complicadas ya va a ser mucho más extensas y profundas y va a existir hemorragia abundante. Generalmente hay lesiones en músculos, tendones, nervios, vasos sanguíneos, órganos internos y puede o no presentar perforación visceral. Según contaminación y riesgo de infección, estas se clasifican en heridas limpias, que son aquellas que se originan en forma quirúrgica bajo condiciones asépticas. En estas hay una mínima exposición de microorganismos. Heridas limpias contaminadas son aquellas en las que transgrede una barrera conocidamente contaminada por microorganismos. Es así como la herida de colestomía o apendicectomía pertenecen a este tipo de heridas limpias contaminadas. La probabilidad de infección de este tipo de heridas es alrededor de un 8%. Es por eso que el tratamiento se realiza a través de antibióticos y una buena curación de esta. Las heridas contaminadas son aquellas de origen traumático, por ejemplo, accidentes automovilísticos o una herida de balas. Estas van a incluir también a aquellas heridas que violan la técnica séptica, las cuales van a transgredir alguna barrera. Por último tenemos las heridas sucias. Estas heridas se catalogan como sucias porque son aquellas heridas que evidentemente están infectadas por contener abundantes desechos, restos inorgánicos y también existe presencia de pus.
También sus tejidos van a estar desvitalizados o si no toman contacto con material altamente contaminado como son las deposiciones. Por último tenemos según su mecanismo. Estas se clasifican en cortantes. Estas van a estar ocasionadas por algún objeto cortante como vidrios y más común un cuchillo. Estas van a tener bordes regulares y limpios. Otros se clasifican en contusas que van a ocasionar o son ocasionadas por objetos como piedra, fierro, palo y entre otros que produzcan un golpe. Sus bordes van a ser irregulares y a veces desvitalizados y muchas veces va a ser en diferentes direcciones. Otros son las punzantes que son producidas por un elemento con punta. Y por último tenemos las erosiones que también son denominadas como escoriación o abrasión. Esta va a ser ocasionada por el roce contra la superficie áspera como arena, asfalto o el suelo. En esta va a haber pérdida de la capa más superficiales de la piel y frecuentemente van a ser heridas contaminadas. Su cicatrización va a depender de la profundidad de la pérdida de tejido. Ahora continuaremos con los tipos de heridas. Existen 4 tipos de heridas, el tipo 1, 2, 3 y 4. Las heridas tipo 1 es la alteración que se observa en la piel íntegra, pero no va a haber pérdida de continuidad de esta. Más va a estar relacionada con la presión, la cual se va a manifestar por un eritema cutáneo que no palidece al presionar. En pieles oscuras puede presentar tonos rojos, azules o morados. En comparación con otras áreas, el cuerpo no sometido a presión puede incluir cambios, uno o más de los siguientes aspectos, como temperatura de la piel, cuando hay cambios de caliente a frío, consistencia del tejido, cuando existe edema, induración de la piel o sensaciones de dolor o escozor. Y por último tenemos la coloración rojiza, que es el eritema. Las heridas tipo 2. Las heridas tipo 2 es la pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis, dermis o incluso a ambos. Este tipo de heridas es superficial y tiene un aspecto de abrasión. También tiene aspectos de ampolla o cráter superficial. Esta se presenta como un orificio tapizado como tejido de granulación o fibrina. La herida tipo 3 es la pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del tejido subcutáneo. Esta se puede extenderse hacia abajo hasta la fascia subyacente. Esto va a provocar en ocasiones abundante secreción serosa o pus. Esto sería una herida o una complicación de herida que vendría a ser la infección. Y por último tenemos las heridas tipo 4, que es la pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa. Va a haber necrosis de tejidos o lesión en músculos, huesos o estructuras de sostén como lo que son el tendón, la cápsula articular, etc. En este estadio, tanto como en el 3, pueden presentarse lesiones con cavernas, tunelizaciones o trayectos sinuosos. Y en ocasiones va a haber abundante secreción serosa o pus. Y pues también estaríamos hablando sobre una complicación de infección. Continuando, ahora hablaremos sobre los tipos de cicatrización de las heridas. Cicatrización de primera intención. Esta corresponde a la aproximación de los bordes de la herida mediante mecanismos exógenos, como lo que son las suturas o adhesivos. En esta cicatrización es característico de las heridas quirúrgicas donde los bordes son netos y limpios.
Su objetivo de esta cicatrización es disminuir el área de apertura de los bordes con el fin de facilitar la epitelización. Por lo general tiene un tiempo de cicatrización menos prolongado que los otros tipos de cicatrización. Cicatrización por segunda intención, conocida también como cierre por granulación. Esta cicatrización es un método empleado cuando la extensión de la herida o sus bordes son muy amplios o existe un alto riesgo de infección. Este tipo de cicatrización se caracteriza por un cierre espontáneo. Y aquí no se usa o no hay ningún uso de métodos de acercamiento exógenos, por lo que las heridas tienen una fase de proliferación más prolongada. Y otro punto importante es que el tiempo de cicatrización es más prolongado que la cicatrización por primera intención. Cicatrización por tercera intención. Esta corresponde a una combinación de los dos tipos anteriores ya mencionados, también conocido como cierre primario diferido. Es utilizado cuando en una primera instancia no puede realizarse un cierre primario a causa de una alta probabilidad de infección, por lo cual se permite la granulación del tejido y posteriormente, cuando haya una mejora de la condición de la herida, se realiza un cierre primario. Al igual que el cierre por segunda intención, se emplea cuando existen heridas traumáticas extensas o existe un alto riesgo inicial de infección. Después de haber visto la clasificación de las heridas, los tipos y la cicatrización, vamos a ver ahora las complicaciones de las heridas. Las complicaciones más importantes que pueden derivar de una herida son: 1. Las hemorragias. Es importante saber tratarlo de inmediato porque pueden llevar a un shock e incluso pueden llegar a perder la vida a causa de una hemorragia. Otros son las infecciones. Si es leve, la infección va a enlentecer el proceso de curación y lo que va a provocar es fiebre y dolor intenso. Si la infección es grave, puede conllevar la pérdida del miembro afectado o incluso también shock y muerte. Para evitar las complicaciones de las heridas ya mencionadas, es importante realizar una buena curación. A continuación, veremos qué es la curación. La curación es el procedimiento realizado sobre la herida que va a estar destinado a prevenir y controlar las infecciones, y así va a promover la cicatrización normal de esta. La curación es una técnica aséptica, por lo que se debe usar un material estéril. Los objetivos de la curación es conseguir y facilitar el proceso de cicatrización de la herida con el fin de prevenir la infección y contaminación de esta. Otro de los objetivos es remover tejidos necróticos y cuerpos extraños, también identificar y eliminar la infección, absorber exceso de exudado, mantener ambiente húmedo en las heridas y mantener un ambiente térmico. Y por último, proteger el tejido de regeneración del trauma y la invasión bacteriana. Los principios básicos en la curación de una herida son: control bacteriano de la herida. Esto se va a realizar a través de una técnica aséptica, la limpieza y el debridamiento de la herida. Otro principio es el uso de apósitos de barrera. Al aplicar, tenemos que aplicar un producto específico para lo que es una herida y así poder proteger de una posible infección. Ahora veremos un tipo de curación, que es el arrastre mecánico. El arrastre mecánico es el lavado o irrigación de una herida o úlcera para eliminar los agentes contaminantes que pueden actuar como fuente de infección y así preservar la presencia del tejido granulatorio y favorecer la formación del mismo. Las soluciones utilizadas para el aseo de herida: se puede utilizar el suero fisiológico o agua destilada.
La ventaja de estas soluciones es que presentan un pH neutro y alcanzan una buena concentración plasmática que no altera el proceso de la cicatrización. La duchoterapia es la técnica de elección frente a heridas de tipo 4, como son las quemaduras extensas y heridas traumáticas. Esta duchoterapia va a permitir lavar la herida a una presión adecuada, que sería de 3 kilómetros sobre centímetros cuadrados, los cuales van a permitir no destruir las células en reproducción. A ver, ¿cómo podemos hacer una duchoterapia? Primero debemos colocar el portasueros o el matraz de solución y luego debe conectarse en bajada de suero regulando la velocidad de caída. Una manera sencilla y de bajo costo de fabricar una duchoterapia artesanal es utilizando un matraz rígido de solución al que se le puede realizar 20 o a 30 orificios con agujas números 19 o 21, siempre con previa desinfección con alcohol. El lavado con matraz. Esta técnica se utiliza en heridas tipo 3 y 4, como lo que son las quemaduras de mediana extensión y las heridas traumáticas. Esta permite un lavado de la herida a mayor presión, por lo que es importante ejercer una presión suave y continua sobre el matraz y luego se deja caer el suero directamente del matraz colocando a 15 centímetros sobre la herida. El lavado con jeringa, que es otro mecanismo de arrastre, es una técnica que se utiliza en heridas de tipo 2 y 3 y en cavidades profundas que van a necesitar ser lavadas a través de drenaje. Se va a utilizar una jeringa de 20 cc a unos 15 centímetros de la herida. La presión ejercida va a depender mucho de la fuerza de inyección que se va a aplicar al émbolo. Si hacemos una presión inadecuada, vamos a producir destrucción del tejido granulatorio y por ende vamos a retardar la cicatrización de las heridas. El lavado con jeringa y aguja es otra técnica en la que se va a utilizar en heridas tipo 2 y quemaduras superficiales y de pequeña extensión. Es ideal utilizar en esta técnica una jeringa de 35 cc con aguja número 19, las cuales van a entregar una presión de 2 kilómetros por centímetros cuadrados. El nivel de presión entregado va a permitir la limpieza sin dejar de proteger el tejido de granulación. Por último tenemos la técnica de la hidroterapia. Esta técnica se utiliza en heridas tipo 4 de gran extensión, que son los grandes quemados y politraumatizados. En esta técnica se va a introducir al paciente en una tina a la mitad o a 3/4 de profundidad. Siempre va a depender del sitio de la herida a tratar. El tiempo de exposición va a ir de entre los 20 y 30 minutos. ¿Qué es lo que va a permitir la hidroterapia? Primero va a permitir soltar los vendajes, suavizar los queloides, soltar las costras, eliminar el tejido necrótico. También va a haber una desvitalización, va a soltar los exudados y los cuerpos extraños. Y por último, los elementos de desecho. Esta técnica no va a alterar el proceso de cicatrización, más bien, a lo contrario, va a estimular la circulación sanguínea. Y podemos decir que no es un proceso doloroso para el paciente. Como último, tenemos sobre la curación de las heridas cuando no hubo un buen tratamiento de estas, como lo que es el mecanismo de arrastre. Tenemos el debridamiento quirúrgico. Este procedimiento es un tipo de elección para heridas infectadas o con alto riesgo de infección, que ya van a estar para preparación para un injerto. Generalmente son para úlceras tipo 3 y 4,
quemaduras de tipo B y también en pie diabético grado 2 y 4. La técnica que nos dice que el enfaselo o tejido necrótico va a ser eliminado por un bisturí o tijera. Este procedimiento se puede realizar en el pabellón quirúrgico o en la sala. O bueno, se realiza, ¿no? en la sala de operación. La ventaja es que es un método rápido y efectivo que se puede realizar aunque la herida esté infectada. Eso es como el tratamiento ya de última elección, cuando ya no se puede curar la herida con el lavado de estos, ¿no? Hasta aquí llegamos con el video, espero que les haya gustado y no se olviden de darle un me gusta a este video.